¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a sus videos de programación Perl, MySQL y Apache. El día de hoy vamos a crear una tabla en MySQL y vamos a revisar el manejo de queries de SQL a través del prompt de MySQL. Los queries de SQL que se manejan básicamente son select, insert, update y delete. El select sirve para obtener información de una base de datos a través de una búsqueda. El insert sirve para insertar información en una tabla. El update sirve para actualizar información de uno o varios registros y el delete sirve para borrar uno o varios registros. Aquí les agregué unas ligas de cada uno de ellos. La primera es la sintaxis completa del select, la sintaxis completa del insert, la sintaxis completa del update y la sintaxis completa del delete. Todos estos manuales son directamente de la página de mysql.com, que es el proveedor oficial de MySQL. Traen sintaxis de cada uno de los queries de SQL con muchos ejemplos. Aquí lo que vamos a ver básicamente son ejemplos básicos, no vamos a meternos mucho en la explicación de los queries de SQL. Ok, lo que vamos a hacer ahorita es, debido a que el usuario de curso MBT solamente tiene permisos para seleccionar, insertar, actualizar o borrar información, no tiene permisos para crear tablas. Es por eso que debemos de conectarnos con el usuario de más altos privilegios, que fue con el usuario que creamos nuestro usuario de curso MTB. Con este usuario sí tenemos permisos para ver y utilizar cada una de las bases de datos. Voy a entrar a la base de datos de curso y aquí vamos a empezar la primera parte, que es la de crear una tabla. En el ejemplo estamos solicitando lo que es el nombre y el teléfono. Por lo tanto voy a crear una tabla que tenga un ID del registro, que tenga el nombre, que tenga el teléfono y que tenga la fecha en la cual se dio de alta ese registro. Entonces lo que vamos a hacer aquí es utilizar la sintaxis de crear una tabla. Esa sintaxis de crear una tabla a través de un navegador también puede ser buscada en MySQL. Ok, create table examples. Ok, entonces aquí en MySQL viene toda la documentación necesaria para la manipulación de las tablas, queries y demás cosas que se requieren en MySQL. Lo que yo voy a hacer ahorita es crear una tabla con información básica. Para eso utilizamos el comando create table. Le voy a poner el nombre, le voy a poner usuarios, ok, y entre paréntesis vamos a poner los campos. El primer campo va a ser un identificador del registro. Es más fácil buscar los registros a través de identificadores que buscarlos a través de letras. Para lo que son actualizaciones, borrados, se van a actualizar o se van a borrar registros, y dentro de esa actualización o borrado tenemos que poner una condición where. Dentro de esa condición where es mucho más fácil poner un número que poner un texto completo. De esa manera vamos a crear el ID de cada uno de los registros. Va a ser de tipo entero, de 5 posiciones. También vamos a crear el campo de nombre. Yo en lo personal utilizo los nombres de las variables del formulario, los nombres de las variables del CGI y los nombres del campo similares, para no hacerme bolas, pero cada quien puede utilizarlos de la mejor manera. Entonces yo aquí le voy a poner nombre. Este nombre va a ser de tipo varchar aquí decimos que el máximo de caracteres que pueden meter en nombre y en teléfono son 15 caracteres, entonces aquí le voy a poner varchar de 15 caracteres o 15 posiciones. Después voy a poner el campo teléfono, también va a ser varchar de 15, y voy a poner la fecha del registro, que va a ser de tipo date, con un valor de default de
año, mes y día. Ok, entonces de esta manera, si se fijan dice query ok. Si le damos show tables, podemos ver ahora sí que ya existe la tabla usuarios, que es la que acabamos de crear. Y para ver cuál es la estructura de la tabla usuarios, simplemente damos el comando desc de descripción y el nombre de la tabla. Desc usuarios. Y básicamente nos dice que usuarios está compuesto por el campo ID, que es un valor entero de 5 posiciones. Los valores enteros solamente pueden ser números, no se permiten letras ni caracteres extraños. El campo nombre, que pueden ir números, letras y cualquier tipo de carácter. El campo teléfono, que también pueden ir números, letras y cualquier tipo de carácter. Y el campo de fecha, que es un campo de tipo date, donde simplemente se guarda lo que es 4 caracteres para el año, 2 para el mes y 2 para el día. Okay, de esta manera ya tenemos nuestra tabla. Ahora vamos a insertar información. Vamos a utilizar el query de SQL de insert. Insert into, el nombre de la tabla es usuarios y ahora sí le vamos a poner values. Okay. Entonces aquí vamos a insertar el ID. En el ID va a ir un número, entonces aquí vamos a agregarle un número 1 porque es el primer registro. Después va a ser nombre y después va a ser el teléfono y después va a ser la fecha. Existe una función que se llama currentDate dentro de MySQL y automáticamente pone la fecha del sistema. Ahí está, ya está insertado un registro. Vamos a insertar el registro 2. Y vamos a insertar el registro 3. Ok, si se fijan aquí me equivoqué, inserté 2 veces el 2. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es un query de SQL que básicamente es el select asterisco from usuarios. Ok, este query lo que nos indica es que nos va a seleccionar todos los registros de la tabla de usuarios. Este asterisco indica que nos va a traer todos los campos. Si nosotros quisiéramos ciertos campos en particular, en lugar de asterisco le especificamos qué campos separados por coma. Por ejemplo, select id, nombre from usuarios. En este caso le estoy diciendo que solamente me traiga la información de los campos id y del campo nombre. Si se fijan, está separado por una coma. Si le pongo asterisco, nos traerá la información de todos los campos de la tabla. Okay. Entonces aquí me equivoqué. Lo que vamos a hacer ahorita va a ser un query de update para poder actualizar la información está correctamente. Entonces vamos a darle update, el nombre de la tabla, usuarios, set, el campo que quiero cambiar, en este caso el campo es id igual y el nuevo valor que le quiero poner. Por ejemplo, el 1 es Carla, el 2 es MBT y aquí quiero poner el valor 3. Ahora aquí vamos a poner una condición, where, donde, si yo le pusiera donde id es igual a 2, lo que pasaría es que cambiaría este por un 3 y este por un 3 porque ambos son 2. Entonces tengo que ver cuál es el campo que difiere en ambos registros. En este caso el campo que difiere puede ser nombre, porque son diferentes, puede ser teléfono, ¿verdad? Porque la fecha no puede ser porque son iguales, ¿ok? Entonces nada más nombre o teléfono. Entonces aquí le voy a poner where nombre va a ser igual, como es una cadena de caracteres tiene que ir entre comillas simples, where nombre es igual a John, punto y coma. Ok, entonces el query fue exitoso. Vamos a volver a dar un select y si se fijan ya se realizó el cambio, quedó 1 con Carla, 2 con MBT y 3 con John. Ok, voy a agregar un cuarto, el cual ahorita voy a borrar. Me volví a equivocar y aquí voy a agregar el registro 2 con el nombre de otra persona y me doy cuenta que estoy equivocado, que tengo un registro 2 duplicado. Ok, entonces lo que voy a hacer es borrar este
Para eso ejecuto el query de SQL de delete from, el nombre de la tabla, usuarios, y si yo lo dejara así me borraría todos los registros. Aquí tenemos que utilizar también una condición igual que lo utilicé en el update, where no puedo poner id igual a 2 porque tengo dos registros con 2. Esto significaría que se eliminarían ambos registros, entonces tengo que ver cuál es el campo que es diferente. En este caso es nombre y teléfono, entonces voy a utilizar nuevamente el campo nombre. Va a ser igual entre comillas simples porque es un campo porque son caracteres los que tenemos aquí. Entonces aquí le vamos a escribir Luis. Se dice que el query fue correcto, que se afectó un registro, que fue básicamente el que borramos. Entonces de esa manera nos queda aquí en el registro 1, 2 y 3, Carla, MBT y John. Ok, bueno, en la siguiente sesión vamos a realizar estos queries directamente de nuestro CGI. Aquí los estamos utilizando directamente en la ventana de comandos de MySQL. En la siguiente sesión vamos a entrar a nuestro programa y aquí vamos a hacer la inserción, el update, el delete y la actualización de información en nuestra tabla de la base de datos. Ok, eso sería todo por el día de hoy en la parte de queries de SQL y en la parte de crear una tabla de MySQL. Gracias por acompañarnos, nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego.